¿Conoces el sistema de inercia alcista de Javier Alfayate? ¿Sabes cómo podemos mejorarlo utilizando algoritmos genéticos? Bueno, pues quédate en este vídeo porque no solo vamos a explicar cómo funciona el sistema de Javier Alfayate, sino que vamos a optimizarlo usando algoritmos genéticos y al final del vídeo te tengo una sorpresa donde te voy a presentar 4 estrategias que ganan más de un 10% de manera anualizada y sin un riesgo elevado. Atentos, que empezamos. En 2014, el trader y gestor de fondos Javier Alfayate publicó su libro Master Trader, el manual de un buen inversor. En este libro detallaba una estrategia que él llamaba sistemas inerciales de ETFs, donde mensualmente rotaba su cartera entre 2 y 3 activos. Estos activos eran ETFs de sectores americanos. La gracia de todo ello era saber entre qué ETFs debía rotar mes a mes. Para ello lo que hizo fue crear una fórmula llamada inercia alcista, donde simplemente cogía un ROC en una temporalidad, otro ROC en otra temporalidad y lo dividía entre la TER. Básicamente lo que hacía era dividir el ratio de cambio de esos ETFs entre su volatilidad. De esta manera lo que hacía era a los ETFs que más dinero estaban generando les penalizaba por la volatilidad que hubiesen sufrido y con ello les otorgaba una puntuación. Como habréis observado, es un sistema bastante sencillo y bastante fácil de aplicar. Lo único que tenemos que ver es mes a mes sobre qué ETFs tenemos que comprar. Así que decidí programarlo y ver su rendimiento. Vamos a analizarlo. Muy bien, como tenemos aquí, tenemos la lista de los ETFs donde Javier Alfayate dice que hay que rotar según su sistema. Estos ETFs, como decíamos, eran simplemente ETFs de sectores americanos. El de energía, el financiero, el healthcare, industriales, materiales. Bueno, tenemos aquí todos estos sistemas, ¿vale? Los valores que otorga a su fórmula de inercia alcista son 8 y 10. Y él siempre divide la cartera entre dos activos, ¿vale? Entonces, mes a mes tendrá que rotar la cartera entre ninguno, uno o dos de estos ETFs. Vamos a ver el rendimiento que ha dado desde 2016 hasta día de hoy. Muy bien, pues aquí podemos ver mi sistema representa lo que sería la inercia alcista de Javier Alfayate y esta línea roja representa un buy and hold al SP500, como si hubiésemos comprado y no hubiésemos tocado nada más, ¿vale? Entonces podemos ver cómo desde 2006 pues el rendimiento ha sido prácticamente muy parecido. Sin embargo, el sistema Alfayate en momentos donde hay crisis, digamos, se mantiene fuera. ¿Por qué? Porque solo inviertes, como dice en el libro, cuando el valor es positivo. Es decir, la inercia alcista, el valor de la inercia alcista es positivo. En este caso, si os fijáis, en 2008 no se metió a mercado y el SP500, pues como tenemos el buy and hold, pues se comió toda la caída, ¿no? Algo parecido puede ser pasó por aquí, sin embargo, aquí sí que se mantuvo, pero rotó el dinero en sectores donde no había tanta pérdida, ¿vale? Vamos a analizar un poquito los datos. En esta tabla podemos ver que la mayor caída que ha tenido el sistema Alfayate fue en 2020, que esto es en la época del COVID, donde llegó a bajar hasta un 17%. Si nos fijamos en el riesgo mensualizado de drawdown, el sistema Alfayate está ligeramente por debajo del SP500, lo cual es positivo porque dice que tiene unos drawdown ligeramente mejores que los del SP500. Si miramos el retorno anualizado, vemos cómo el sistema Alfayate vuelve a estar por encima, ligeramente por encima del SP500. Ya por último, aquí podemos ver los rendimientos que ha tenido el SP500. En este caso ha sido, este año por ejemplo lleva un 11,6, el año pasado dio un 24,2. Sin embargo, en 2022, que fue un año bastante bajista, tuvimos casi un 20% de drawdown, o en 2008 donde tuvimos casi un 39-40% de drawdown, ¿vale? ¿Qué pasó con la inercia alcista? Bueno, pues este año lleva un 5,8, un poquito por debajo de lo que es el SP500. El año pasado, a pesar de dar un 15, el Standard & Poor's dio un mucho mejor resultado. Sin embargo, 2022, que fue un año bajista,
el sistema se protegió bastante mejor y en vez de dar casi un 20% de caída, como dio el SP500, pues dio cerca de un 5% en su cierre anual. En 2008, por ejemplo, tenemos aquí como su máxima pérdida fue un 9,5, casi un 10%, frente cerca del 40% que llegó a experimentar el SP500. Bueno, aquí queda demostrado que el sistema de Alfayate parece un sistema bastante robusto, pero no es capaz de sacar unas cifras superiores a las del Standard & Poor's. Sí que es verdad que lo iguala, ¿vale? Y nos permite estar en liquidez. Es como un buen detector de caídas, ¿vale? De años bajistas, con lo cual para carteras que quieren protegerse, pues sí que es mejor invertir en este sistema que hacer un buy and hold en el SP500. Pero la duda que a mí me surgió fue, bueno, ¿y por qué estos ETFs? ¿No? ¿Por qué cogemos esta lista de 9, 10 ETFs? ¿Por qué no metemos el oro? ¿Por qué no metemos bonos? ¿Por qué cogemos esto si no cogemos 20, 30, 200? ¿Y por qué usamos estas dos variables? ¿Por qué 8 y 10? ¿Por qué 9 y 12? ¿O 1 y 4? ¿No? Esto Javier Alfayate lo habló en su charla de RoboTraders. Esta charla la tenéis en YouTube, os dejaré el enlace en la descripción, pero básicamente es esta, ¿vale? En esta charla no la voy a poner porque el audio es un poco malo, si lo queréis escuchar os recomiendo que lo veáis, pero en esta charla al final lo que dice es que efectivamente existen un montón de ETFs, hay gente que se hace sus propias listas, sus propios valores de inercia alcista y en base a su riesgo y en base a la puntuación que quieran otorgarle, pues deciden operar con esa cartera. Todo esto me pareció muy interesante, así que dije, bueno, pues vamos a hacer nuestra propia lista, ¿no? ¿Qué problema nos encontramos? Pues como decía Alfayate en su vídeo, hay miles de ETFs. Supongamos que vamos a quedarnos con los ETFs de mayor recorrido, pues que tienen datos desde el año 2000, por ejemplo, y con eso hacemos una lista de los 150 mejores ETFs o con mayor volumen, ¿no? No vamos a coger cualquier basura. Luego tenemos el problema de que la inercia alcista puede tener 14 valores para el valor 1 o 14 valores para el valor 2, por poner un ejemplo. Pero bueno, 14 son 14 meses, creo que es bastante bueno. Y la cartera, como decía el Alfayate, puede estar compuesta por 2, 3 o incluso 4 elementos sobre los que rotar. ¿Eso cuánto nos da? Bueno, pues me hice el cálculo. Y entonces dijimos, bueno, pues para 150 combinaciones vamos a coger entre 6 y 12 elementos. Es decir, mi lista sobre la que voy a rotar la cartera va a ser entre 6 y 12 elementos. Vamos a dar 14 posibles valores a la inercia alcista valor 1, 14 posibles valores a la inercia alcista valor 2 y luego combinaciones de 2, 3 y 4 elementos sobre los que rotar la cartera. Bueno, pues si ejecutamos esto, nos sale muchísimas combinaciones. Tardaríamos una eternidad si por fuerza bruta empezamos a calcular la inercia alcista para estos 43.000, 45 cuatrillones de ejemplos para ver cuál es el mejor. Para este tipo de problemas existe una solución que es usar algoritmos genéticos. Bien, ¿y qué es esto de los algoritmos genéticos? Bueno, pues consiste en hacer selecciones aleatorias de estas estrategias y mirar sus rendimientos. A esos rendimientos se les va a dar una puntuación, la puntuación con la que nosotros nos sintamos más cómodos. Por ejemplo, si para mí lo más cómodo es que tenga menos riesgo, pues haremos una puntuación donde el drawdown sea lo que más puntúe. Si yo lo que busco es que tenga el mayor beneficio sin darme igual el drawdown, pues puntuaré mejor a los elementos o las listas de estas que estamos fabricando de manera aleatoria, pues la que mayor rendimiento tenga. Para mí, una puntuación válida sería algo parecido a lo que hace Alfayate, es decir, que sí, que tenga el mejor rendimiento anual dividiéndolo entre el máximo drawdown. No quiero que un sistema me genere mucho dinero si luego también tengo que asumir un riesgo excesivo, ¿no? Pues con todo ello, la idea es hacer pequeños ejemplos aleatorios, cogiéndolos de estos 43.000 cuatrillones, hacer elementos y quedarnos con lo que sería el material genético que ha formado esa lista. ¿Qué es esto del material genético? Bueno, pues sería en este caso pues coger los ETFs que mejor han funcionado. Los mejores ETFs que han funcionado a la hora de coger aleatoriamente estos elementos, me quedo con esos. Y lo que hago es mezclar ese material genético de el mejor
con el segundo mejor. De esta forma, lo que vamos a hacer es que se van a generar nuevas aleatoriedades, ¿vale? Ya mucho más reducido, porque ya no estamos cogiendo esos 150 elementos, sino que estamos cogiendo, imaginemos, los 10 elementos del mejor y los 8 elementos del segundo mejor, y los combinamos, pero le metemos una pequeña mutación. Esa mutación lo que hace es que a esos padres les va a intentar mejorar añadiendo o eliminando registros aleatoriamente también de ese componente genético que se está generando. Hay una página web que está muy bien donde ilustra esto, que os la voy a enseñar, que sería esta, donde vamos a ver cómo enseñar a un algoritmo a andar. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues muy sencillo. Genera muñecotes que lo único que hacen es que se caen al suelo y solo pueden ir hacia un lado, hacia otro, moviendo sus articulaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, al muñeco que más pasos es capaz de dar hacia adelante, se le va a otorgar mayor puntuación. Los que van quedando más lejos, es decir, los que van consiguiendo mayor puntuación, van a heredar esos movimientos, esas características a futuras generaciones. De tal forma que al final de tantas generaciones y tantas generaciones, estos muñecos acabarán andando. Vamos a hacer un ejemplo. Bien, aquí podemos ver cómo un montón de muñecos al principio se esparraman porque no son capaces de andar. Sin embargo, los que están en naranja son, digamos, los que más lejos o pasos más válidos han conseguido dar. Aquí ya si os fijáis tenemos uno que ya ha tenido una gran puntuación. Ya veis, ya ha pasado de 103, este ya es de 309. Cada vez el muñeco es capaz de andar más. La última era 309. Esta generación no ha sido capaz de evolucionar. ¿Qué es lo que hace cuando no es capaz de evolucionar? En este caso del 309,5, que mete más mutaciones, intenta mutar ese material genético del que más ha evolucionado para ver si esa mutación le permite andar un poquito más lejos. Ya hemos tenido uno 309,7, mira, ya 310. Este último elemento es el que va a hacer que su material genético se herede a siguientes generaciones. Si yo cojo y esto lo pongo a mayor velocidad, pues podremos ver como que al final el muñeco es capaz de llegar mucho más lejos. Bueno, y todo esto aplicado al trading, ¿en qué se convierte, no? Bueno, pues este ejercicio también lo hemos hecho. Entonces, lo que hemos hecho ha sido crearnos esta lista de ETFs, decirles que nuestra cartera va a ser entre 6 y 12 elementos y ejecutarlo. Esto es un código que lo que hace es generar un primer poblado y a base de eso pues va generando distintas sucesiones y quedándose con los sistemas que mejor rendimiento están dando. ¿Lo queréis ejecutar? Bueno, os aviso que va a tardar bastante porque hay muchísimas combinaciones, muchísima casuística, pero lo bueno de esto es que como es un vídeo, luego lo podré acelerar. Así que vamos a ello. Muy bien, como veis el primer poblado ya se ha hecho. Ya estamos en la segunda generación donde el nivel de exigencia es 59. Esto significa que la segunda población tendrá que superar esta puntuación para que sean propensos a seguir la cadena evolutiva, ¿no?, que estamos haciendo. Aquí, si os fijáis, podemos ver, vamos a ver quiénes son. En este caso son estos dos, son los padres, que serán los que pasen su material genético, su manera de invertir, su lista, sus valores, se combinen entre ellos y mediante mutaciones intentemos generar una nueva población. Si os fijáis aquí, podemos ver que el rendimiento anual de esta cartera es de un 15,38, es bastante elevado. Sin embargo, su drawdown es del máximo drawdown es del 26%. Tiene una volatilidad bastante grande, como era de esperar, y la puntuación es 59. Está usando 9 tickers y diversifica en 2. Y estos son sus valores de la inercia alcista. El padre o la madre de esta escala evolutiva para la segunda generación vemos que tiene un retorno anualizado de 9, pero el drawdown es muchísimo menor. Y además, si os fijáis, la volatilidad es casi la mitad de lo que era el padre. Y aún así, si os fijáis, la puntuación es muy similar. Esto genera una lista de 7 tickers
y igualmente también diversifica entre 2. Estos serían sus valores de la inercia alcista. ¿Qué es lo que está haciendo esta segunda generación? Está cogiendo el material genético de estas dos listas, las está combinando y dándole mayor peso a que parece ser que lo mejor es operar con 2 valores y con estos valores de inercia alcista. Pero en esta segunda generación se le irán aplicando mutaciones. ¿Estas mutaciones qué van a hacer? Pues cambiar el 12 por un 7, bueno, en este caso por un 7 no, porque ya lo tenemos aquí, pero lo puede cambiar por un 9, diversificar en vez de entre 2, entre 3, en vez de coger 9 o 7, pues coger 10 tickers combinando las dos listas. Y esto lo que va a hacer es generar una nueva generación. Pero si os fijáis, ya esta nueva generación va a tardar 29 minutos en devolverlo. Así que, como antes, vamos a acelerar el vídeo. Muy bien. Si os fijáis, ya está empezando la tercera generación porque ha encontrado individuos suficientes como para seguir evolucionando. Ahora el nivel de exigencia es una puntuación de 90. ¿Por qué es una puntuación de 90? Bueno, pues vamos a ver que en la primera generación la puntuación máxima era 53 y con el material genético de esos dos padres se han conseguido, mediante mutaciones, alcanzar una puntuación de hasta 90. ¿Qué es lo que va a hacer en esta segunda generación? Coger a este padre y a esta madre y volver a mezclar su material genético para buscar una mejor opción. En este caso, si os fijáis, hemos conseguido tener un rendimiento anualizado de 14, que es casi como el primer padre, que era 15. Sin embargo, ahora tenemos el drawdown de 16, que era el máximo drawdown parecido al que tenía la madre, ¿no? Aquí lo que podemos ver es que la volatilidad es una media entre los dos progenitores y aquí, si os fijáis, volvemos a tener un volumen de tickers muy grande. Esto va a estar así hasta que al final llegue a un punto en el que no sea capaz de mejorar ese material genético. Si os fijáis, ya para la tercera generación sería otra media hora y buscaríamos mejorar ese nivel. Esto puede estar durante 5, 6, 7, 8, 10 generaciones buscando siempre un mejor resultado hasta que llegue un momento en el que se aplane y no sea capaz de encontrar una evolución mejor. En ese caso ya tendremos una lista que sería la vencedora. Bueno, como esto va a tardar muchísimo y no es el objetivo de esta estrategia, lo que quiero que veáis es cómo son los resultados de estas estrategias. Así que vamos a analizarlas. Bien, pues vamos a coger los elementos del primer muestreo, que serían estos, ¿vale? Esto sería el padre, la lista del padre, lo vamos a poner aquí. Y teníamos que los valores de la inercia alcista eran 12 y 8 dividiéndolo entre 2. Dos elementos que sean nuestra cartera, 12 y 8. Lo ejecutamos. Vale, y aquí podemos ver que efectivamente este sistema bate por mucho a lo que sería el SP500. Se ve que en la época de COVID, que fue cuando se hizo la recuperación, pues esto invertiría en algunos sectores que les serían beneficiados. Ventajas de esto, bueno, pues que también en las épocas pasadas no estuvo en mercado o supo detectar muy bien las tendencias donde había crisis. Sin embargo, luego aquí, si os fijáis, teníamos caídas muy pronunciadas. Esto si nos vamos aquí al resultado de la estrategia, pues vamos a ver, por ejemplo, que el año pasado hizo un 55, que está muy bien. En la época del COVID, con la recuperación, si os fijáis, en marzo, que fue cuando el COVID, pero luego en los meses siguientes, pues tuvo una recuperación estratosférica y en lo que va de año sigue batiendo al mercado. Pero esto era la primera población. Vamos a ver qué pasó con la segunda, ¿no? Por donde íbamos por la segunda. Nos vamos entonces atrás. Y esta que sería la segunda, lo copiamos, lo pegamos. Aquí ya había más elementos. Y la inercia alcista era 8 y 7.
también dividía en 2 elementos. Ejecutamos. Bueno, pues si os fijáis, ya no tiene esas pérdidas tan grandes. Ha suavizado mucho más esa pérdida que tuvo en los años siguientes. La ganancia también es mucho más estable y ya tenemos un sistema cada vez mucho más robusto. Vamos a ver el rendimiento. Aquí podemos ver el drawdown que salía, que era 15,8, que esto es los 16, y la anualidad, el retorno del anualizado estaba en torno al 15%, ¿vale? Y aquí este es el retorno del SP500 y vamos a ver el retorno de esta estrategia. Si fijáis, este año va por el 13, lo está ganando. El año anterior un 47, muchísimo más que el SP500, pero el año 2022, que el SP500 le fue muy mal, este sistema, sin embargo, no le fue tan mal. En la época de 2008, la crisis financiera, igual supo protegerse muy bien a tiempo. Y aquí, como vemos, podemos tener un sistema bastante robusto. ¿Qué pasaría si seguimos generando nuevas generaciones y vamos mejorando cada vez más a la población? Pues que al final tendríamos unos sistemas muy robustos. ¿Y esto lo hemos hecho? Pues sí, estos sistemas ya los tenemos a día de hoy en la página de Faro Bursátil. Os dejaré el enlace en la descripción y los podéis encontrar en esta web, ¿vale? Muy fácil. Os vais a farobursátil.com, sistemas genéticos, estrategias genéticas, y aquí vais a ver los 3 sistemas que nosotros estamos enviando de manera gratuita todos los meses para que veáis las señales y lo podáis operar con los rendimientos analizados, con unos drawdown muy buenos y con unos rendimientos también bastante buenos. Estas estrategias las llevamos operando desde inicios de manera oficial, digamos, desde inicios de este año, aunque estas estrategias fueron creadas en 2022, por lo que a nivel interno las llevamos operando desde entonces. Es ahora que las hemos abierto al público. Si os bajáis hasta abajo y os registráis, vais a poder recibir todos los meses un mail con lo que tenéis que operar. Está dando unos rendimientos muy buenos este año, muy buenos. Ya vamos por el doble dígito en muchas de las estrategias. Y todo esto es gracias al broker que nos patrocina, que es de hecho con el que estamos operando estas estrategias, que es Freedom. Y aquí os dejamos el enlace para que podáis abrir la cuenta y seguir las señales de nuestro sistema, ¿vale? Muy bien, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Registraros en esta cadena de emails para que os lleguen. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like y suscribíos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.